Vamos a terminar este día con el estudio de la confesión. Estamos en el capítulo número 9, párrafo número 5, que nos dice de la siguiente manera. Repito, voy a leer de la edición de lectura del Legado Bautista Confesional, por si varía un poquito de la versión que tengan ustedes allí, pero dice: la voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutablemente libre para el bien únicamente, solo en el estado de gloria. Entonces, si en el primer párrafo, o más bien en el segundo párrafo, habíamos empezado a hablar del estado de inocencia, terminamos hablando en este último párrafo del estado de gloria, la consumación. Y la relación, hermanos, que ese estado tiene con nuestra voluntad. Piensen por un momento, ¿cómo es que habla la Biblia del cielo? Justamente pensábamos en eso ahorita en el catecismo, al decir que el Señor está en el cielo. ¿Cómo es que habla la Biblia del cielo? ¿Cómo se describe la vida eterna? Cuando la Escritura describe el estado de gloria, no lo hace explicando los detalles del siglo venidero, sino más bien, hermanos, se nos revela a grandes rasgos. Si ustedes piensan en lo que dice el libro de Apocalipsis, por ejemplo, encontramos símbolos, hermanos. No es tal cual que las calles vayan a ser de oro o que no vaya a haber mar en ese lugar. Es un simbolismo para expresar algo que va más allá, que se nos presenta por esas figuras, pero que sobrepasa nuestra comprensión. Jesucristo dice, por ejemplo, en los evangelios, que vamos a ser como los ángeles de Dios, que vamos a entrar en el gozo de nuestro Señor, que vamos a resplandecer como el sol y que vamos a cantar alabanzas a aquel que está sentado en el trono y al Cordero. Pero ¿cómo será exactamente nuestra vida? No lo sabemos, no sabemos los detalles, qué vamos a hacer ahí. Algunos que tienen una voz muy desentonada quizás van a cantar con una voz glorificada. ¿Cuál va a ser nuestro trabajo, nuestro servicio? No lo sé, y la Escritura no nos da esos detalles. Esa cuestión está cubierta de misterio. Pero lo que sabemos acerca de la vida eterna es claro. Y una de las cosas que sabemos de esa vida es que va a ser imposible que se vuelva a repetir o se repita la caída en el pecado, lo que pasó en un principio. Va a ser imposible. ¿Cómo podemos estar seguros? Hay varias razones que podríamos aducir para esto. Por ejemplo, que la serpiente antigua va a ser echada en el lago de fuego. Esa sería una razón. Que en ese lugar no va a entrar cosa inmunda, ya no va a haber oportunidad para el pecado, va a ser completamente desterrado de la creación. Pero también podemos tener esa seguridad por lo que va a pasar con nuestra voluntad, por la manera en la que vamos a ser transformados. Hermanos, en el cielo no va a haber tentación, pero para dramatizar lo que tenemos en este párrafo, déjenme decirlo así. Aún si llegara a haber, aunque no va a haber, pero en el supuesto de que hubiera, no podríamos ser tentados. Ya no podríamos ser tentados. ¿Se dan cuenta de eso? Porque el pecado sería completa, perfecta, inmutablemente desterrado de nuestro corazón. Y viviríamos en la libertad de la que habla este párrafo. Una libertad que es exclusivamente para el bien. Un corazón perfecto, dicho de otra manera. Entonces vamos a analizar la declaración que hace la confesión aquí, y quiero que la dividamos en dos partes. El párrafo comienza diciéndonos la voluntad del hombre. Ese es el tema en cuestión, pero quiero que pensemos cuál es la transformación de esta voluntad. La transformación
de la voluntad. Nos dice este párrafo que es hecha perfecta e inmutablemente libre. Es hecha perfecta. Tenemos dos adverbios aquí. Inmutablemente libre. Entonces, estos dos adverbios están modificando a este adjetivo, ¿verdad? Vamos a tener una voluntad libre. Pero ¿qué clase de libertad es esa? Una libertad que es perfecta y una libertad que es inmutable. El único versículo, hermanos, que cita la confesión en este punto es Efesios 4:13. Y quiero que vayamos allí, porque esta es la base por la que podemos hacer estas declaraciones. Efesios capítulo 4, versículo 13. Y comienza de esta manera. Efesios 4:13 nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese hasta ocurre en el momento de la segunda venida. El argumento de Pablo en la carta a los Efesios en ese punto es cómo Dios, hermanos, cómo Cristo, habiendo sido exaltado, derrama dones sobre los hombres. Y esos dones se llaman apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y esos dones van a trabajar hasta que se cumpla ese objetivo, con la segunda venida de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. En este cuerpo en el que estamos, como teniendo a Cristo como nuestra cabeza, va a llegar un momento en nuestra vida, cuando el Señor regrese, en que vamos a ser completamente conformados a Él, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa va a ser la manera en la que se describa nuestra naturaleza cuando seamos glorificados. Nos cuesta pensar en eso, por supuesto, porque nunca lo hemos experimentado. Nunca hemos experimentado algo así. En el estado de gracia que habíamos visto, hay lucha, y hay una lucha dramática, aprendemos por otras porciones de la Escritura. Pero en el estado de gloria no hay ni el granito más pequeño de eso. No puede haber lucha, simplemente. Porque nuestra voluntad es plenamente conformada a la voluntad de Dios. La voluntad es hecha perfecta, así lo expresa la confesión. Pero la voluntad también es hecha inmutablemente libre. Y eso quiere decir que la libertad de la voluntad permanece. Noten esto, es algo muy profundo, hermanos, no me voy a detener a que profundicemos en esto, pero es algo muy profundo. La libertad definida de esta manera no significa indiferencia, no significa que podamos escoger las opciones que nosotros queramos en el estado de gloria. Que imagínense, si fuera una libertad indiferente en la que podemos escoger otra vez entre el bien y el mal, pues llegaríamos al estado de inocencia, ¿verdad? Pero esto está más allá todavía. Porque la verdadera libertad, deberíamos definirla, se trata de la obediencia a Dios, de la conformidad a su palabra. Entonces, la única opción para nosotros va a ser obedecer a Dios. Y eso va a significar una voluntad completamente libre, porque ese es el diseño y la razón para la que fuimos creados. Entonces, esa voluntad se va a dirigir siempre a un mismo objeto. No va a poder cambiar. La voluntad en el estado de inocencia, nos decía la confesión, era una voluntad mutable.
que puede cambiar. Vean que esto es ahora lo opuesto. Tenemos una voluntad en el estado de gloria, tendremos una voluntad que es inmutable. Pero tiene, en segundo lugar, una dirección establecida. Y eso es lo que la confesión nos dice cuando menciona para el bien únicamente. Y este adverbio únicamente es importante aquí, porque contrastándolo con el estado de gracia, veíamos que aunque ahora deseamos hacer el bien y podemos hacerlo como cristianos, no lo deseamos únicamente ni perfectamente, porque todavía tenemos corrupciones remanentes. Pero en el estado de gloria, hermanos, nuestro único deseo, nuestro único anhelo y nuestra voluntad en nuestros actos, tanto en el corazón como en nuestros actos, va a ser solamente el bien. Va a ser lo que Dios manda. En el estado de gloria, nuestros deseos y nuestros actos entonces serán perpetuamente puros y santos, sin ninguna mezcla de mal, como lo experimentamos ahora. Así como Cristo desea y hace solamente el bien, Efesios 4:13, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así van a ser nuestras vidas. Nuestro único deseo y nuestros actos va a ser el bien, solamente el bien. Por último, tenemos el alcance exclusivo de este tipo de voluntad de la que se habla en el pasaje. Y esto es lo que encontramos con solo en el estado de gloria. O sea, no hay manera en que eso pueda ocurrir en esta vida. No hay forma. Se trata de algo reservado para la gloria. Entonces, esa idea que algunos movimientos tienen de que se pueda alcanzar alguna clase de perfección en la santidad en esta vida es una mentira. Es algo que está reservado para el estado de gloria. Pero déjenme terminar, hermanos, con 3 aplicaciones que podemos obtener de esta verdad que nos proporcionan consuelo. En primer lugar, al contrastar con nuestra experiencia presente, ese estado que nos espera nos da esperanza para seguir adelante. Entonces déjenme poner aquí esperanza. Con eso estoy diciendo que por más fuerte que sea la lucha en esta vida, en este estado presente en el que estamos, va a llegar un momento en que seremos perfeccionados. Y eso debería de animarnos, el decir, Señor, ¿aún tú en ese estado recibes mis pobres esfuerzos en la santificación por medio de Cristo? ¿Puedo dar fruto, hacer todo lo que es agradable delante de ti? Nos dice Colosenses, llevando fruto en toda buena obra. Pero Señor, esta vida está mezclada con corrupciones, con pecado, con maldad. ¿Y a qué aspiramos, hermanos? ¿Cuál debería ser nuestro deseo? El ser perfectos. Cristo lo dijo, sean pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y con ese deseo podemos decir, hay una esperanza, va a llegar un momento en que esto se cumpla. Algún día seré plenamente perfeccionado. Algún día, hermanos, vamos a poder decir que ya no hay más pecado y que ni siquiera es posible pecar, que ya no podemos pecar. En segundo lugar, y ya lo mencionaba ahorita, esto nos asegura que no hay posibilidad de que vuelva a ocurrir la caída. Vamos a llamar aquí imposibilidad de pecar.
o decaer. Porque alguno de nosotros podría tener esa pregunta, hermano, pero si en el principio, cuando Dios hizo una creación buena, entró la serpiente y el ser humano cayó en esta desgracia, ¿quién nos asegura que no va a volver a pasar? Bueno, entre tantos argumentos, uno que nos asegura eso es que nuestra voluntad va a ser diferente, va a ser una voluntad inmutable. No va a haber amenazas, no va a haber tentación, pero les digo, para dramatizar otra vez, si aún existieran, ya no tendrían ningún efecto sobre nosotros. En tercer lugar, hermanos, esto del estado de gloria realza el triunfo que ha conseguido nuestro Señor Jesucristo, que no solo nos salva del pecado. Esto es parte de la obra de Cristo, esto de transformarnos a su imagen. Hermanos, hablamos muchas veces de la salvación como si fuera todo. La salvación es un punto muy importante, pero en realidad lo que está más allá de la salvación, porque la salvación es un medio para que podamos llegar a esta clase de estado y entonces tener una comunión perfecta con Dios. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el fin? Esa comunión. Pero sabemos que no podemos entrar ahí a menos que seamos transformados. La carne, la sangre no pueden heredar el reino de Dios, nos dice el apóstol Pablo. Pero va a ser esto, que es parte de la obra de Cristo, lo que posibilite nuestra entrada y nuestra estadía en los nuevos cielos y nueva tierra. Vemos entonces de esa manera el plan de Dios de llevar a muchos hijos a la gloria por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, hermana, cobra ánimo, la lucha es fuerte y hay que perseverar. Dice el autor de la carta a los Hebreos, aún no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Pero va a haber un día en que podamos decir al Señor, ya no hay más pecado, ya no hay más maldición. Y mi voluntad única, exclusiva, perfecta e inmutable es adorarte, gozarme en ti. Hasta que llegue ese día, hermanos, sigamos esforzándonos por crecer, sigamos esforzándonos en pos de la santidad, poniendo nuestra esperanza en la gracia que Cristo traerá cuando Él regrese. Vamos a terminar aquí.